Mis padres robaron la casa que yo pagué para dársela a mi hermano el favorito. Así que les di un último regalo, una notificación de desalojo. Ahora buscan dónde vivir mientras yo disfruto de mi inversión. 4 años ahorrando cada centavo. 2 empleos. Nada de vacaciones. Finalmente compré esa casa, y como mis padres pasaban por un mal momento económico, decidí dejarlos quedar mientras yo viajaba por trabajo. Les puse la casa a su nombre temporalmente por un tema de impuestos. Firmamos un contrato, ellos vivían allí, yo pagaba la hipoteca. Ayer volví sin avisar y encontré a mi hermano con su esposa sacando mis cosas del dormitorio principal. Tus padres nos cedieron la casa como regalo de bodas, dijo con esa sonrisa condescendiente que siempre tiene. Mi madre apareció y murmuró algo sobre compartir las bendiciones familiares. Sobre la mesa vi los papeles de transferencia, con tinta aún fresca. Mi nombre tachado. No dormí en 3 días. La rabia me mantenía despierto, repasando cada sacrificio que hice por esa casa mientras mi hermano siempre tuvo todo servido en bandeja de plata. Me quedé en un motel barato cerca del trabajo, gastando lo mínimo mientras investigaba mis opciones. El 4.º día, mi teléfono explotó con mensajes de mi padre. Esperamos que entiendas, tu hermano necesita estabilidad, siempre te las has arreglado mejor que él. Bloqueé su número. Primero contacté a mi abogado. Técnicamente, la casa es de ellos, me dijo mientras revisaba los documentos. Pero ese contrato que firmaron es un reconocimiento de que tú eres el verdadero propietario. Eso y los pagos continuos de hipoteca nos dan algo con que trabajar. Tenía una oportunidad, pero necesitaba más. Revisé exhaustivamente mis cuentas bancarias. Cada pago de hipoteca, cada factura de reparación, cada recibo de muebles. Todo lo había pagado yo. Incluso tenía comprobantes de cuando reemplacé el techo el año pasado, $23,000 que pagué mientras mi hermano estaba de vacaciones en Cancún con el dinero que mis padres le prestaron, nunca devolvió un centavo. Mi obsesión con guardar documentación finalmente serviría para algo. Incluso encontré correos electrónicos donde mi padre reconocía que la casa seguía siendo mía a pesar del papeleo temporal. Jackpot. Lo peor fue cuando mi hermano me llamó para invitarme a cenar a mi propia casa. Queremos que sepas que siempre serás bienvenido, dijo el muy cínico. Incluso puedes quedarte en el cuarto de invitados cuando quieras. ¿El cuarto de invitados? Era mi maldita habitación. Colgué sin responder. Una semana después, mi hermana menor me envió un mensaje. ¿Sabes que están planeando remodelar? Mamá quiere tirar abajo la pared que tú insististe en mantener. La pared donde había marcado mi altura desde los 10 años. El único recuerdo que quedaba de mi infancia en ese lugar. Una tarde me encontré a mi madre en el supermercado. Se acercó como si nada hubiera pasado, con su carrito lleno de productos gourmet que nunca podía permitirse antes. ¿Por qué no contestas nuestras llamadas? Tu hermano quiere que vengas a ver cómo ha reformado la cocina. ¿Con qué dinero?, pregunté, controlando mi voz. Con el préstamo que sacó contra la casa, respondió, evitando mi mirada. Es una línea de crédito bastante generosa. ¿Cuánto? No lo sé exactamente, creo que unos $50,000. Dólares. Ese fue mi momento de claridad. Estaban hipotecando mi inversión. No solo me habían robado, estaban drenando el valor de mi propiedad. Mi hermano, que nunca había ahorrado $1 en su vida, estaba gastando lo que me costó años acumular. Ese mismo día, contraté a un investigador privado. Necesitaba saber si habían incumplido algún impuesto, si había alguna irregularidad en la transferencia. El tipo me costó 2 semanas de sueldo, pero valió cada centavo cuando me entregó el informe. Mi padre había cometido un pequeño error en la declaración de impuestos sobre la donación. La transferencia podía impugnarse. Mientras tanto, hice algo que nunca pensé que haría. Contacté al tío Robert, el hermano de mi padre con quien no se hablaba desde hace años por un tema de herencia. Me invitó a su casa, me sirvió un whisky y me escuchó sin interrumpir. Tu padre siempre fue así, dijo finalmente. Se aprovecha de quien le entrega confianza. Me prestó $10,000 para los gastos legales sin preguntarme cuándo se los devolvería. Con esa información volví al abogado. Le mostré el informe, los correos electrónicos, los recibos, todo. Vamos por todo, le dije mientras firmaba el contrato de representación. Quiero la casa de vuelta y quiero que se larguen. Sin negociaciones. El abogado me miró, evaluando mi determinación. Esto podría dividir a tu familia permanentemente, advirtió. Ellos ya la dividieron, respondí. Yo solo estoy recogiendo las piezas que me pertenecen. La primera carta legal llegó a la casa un martes.
Mi abogado fue directo: demanda por incumplimiento de contrato, reclamación de propiedad y compensación por los pagos de hipoteca que seguía haciendo. Media hora después, mi padre me llamó desde un número desconocido. ¿Qué demonios es esto?, gritó. ¿Nos estás demandando? Estoy recuperando lo que es mío, respondí, sorprendido por mi propia calma. Es tu familia. ¿Cómo puedes hacernos esto? Lo mismo me pregunté cuando vi a mi hermano en mi casa. Colgó. Luego vinieron los mensajes de texto de familiares que ni siquiera sabía que tenían mi número. Mi tía Elena: ¿cómo puedes ser tan ingrato después de todo lo que tus padres hicieron por ti? Mi primo Steve: hermano, esto es demasiado, son tus padres. Todos opinando sin saber una mierda. Mi hermano fue más directo. Apareció en mi trabajo. La recepcionista me llamó nerviosa: hay un tipo gritando en el vestíbulo. Dice que es tu hermano. Cuando bajé, estaba rojo de furia. Retira la demanda. Ya gasté $30,000 en renovaciones. Con mi dinero, le pregunté. Porque ese préstamo está respaldado por mi casa. La casa es legalmente mía ahora, gritó, atrayendo miradas. Veremos. Las cosas se complicaron cuando mi madre llamó llorando una semana después. Tu padre está enfermo. El estrés le está afectando el corazón. ¿Es esto lo que quieres? Matarlo. Casi caigo en la culpa, pero recordé cómo mi padre jugaba al golf cada domingo mientras yo trabajaba horas extra para pagar esa hipoteca. Manipuladores profesionales. La primera audiencia judicial fue un desastre. El abogado de mis padres argumentó que la transferencia fue un regalo familiar legítimo y que mi contrato privado no invalidaba la escritura. El juez parecía inclinarse a su favor. Necesitamos algo más contundente, me dijo mi abogado después. ¿Tienes alguna prueba de que ellos reconocieran que la propiedad seguía siendo tuya después de la transferencia? Rebusqué entre mis archivos digitales. Nada. Estaba perdiendo esperanzas cuando recordé las grabaciones de audio de las reuniones familiares. Mi madre siempre insistía en grabar los cumpleaños, navidades, cualquier reunión para el recuerdo. Me pasé 3 noches escuchando horas de grabaciones. Y ahí estaba. Navidad del año pasado. Mi padre: 3 copas de vino mediante, esta casa siempre será de mi hijo mayor, nosotros solo somos guardianes temporales por el tema de los impuestos. Mientras tanto, la situación empeoró. Mi hermano, anticipándose a perder la casa, comenzó a renovar agresivamente. Derribó la pared con mis marcas de altura. Arrancó el árbol que planté cuando compré la propiedad. Era vandalismo puro. Un vecino preocupado me envió fotos: camiones sacando muebles en mitad de la noche. Estaban vaciando la casa. Llamé inmediatamente a mi abogado, quien solicitó una orden de restricción para evitar más alteraciones a la propiedad en disputa. La orden fue aprobada, pero demasiado tarde. Cuando el oficial la entregó, los daños ya estaban hechos. El informe indicaba: propiedad en estado de significativo deterioro intencional. Mi padre contraatacó con su propia demanda, alegando que yo les había prometido verbalmente la casa como regalo y que el contrato escrito era solo una formalidad para los bancos. Mentiras descaradas. La situación legal se estancó durante meses. Mi cuenta bancaria sangraba con los honorarios legales, mientras seguía pagando la hipoteca de una casa donde no podía entrar. El caso se movía a paso de tortuga en el sistema judicial sobrecargado, con audiencias preliminares que se posponían constantemente. El punto de inflexión llegó de donde menos lo esperaba, casi 5 meses después de iniciar el proceso. La esposa de mi hermano, harta de la situación, me contactó en secreto. Necesito hablar contigo. Sin que nadie se entere. Nos encontramos en una cafetería a 30 kilómetros de la ciudad. Parecía nerviosa, mirando constantemente sobre su hombro. Tu hermano está fuera de control, me dijo en voz baja. Ha gastado todo el dinero del préstamo en tonterías, tiene deudas de juego que no conocía y ahora quiere sacar otro préstamo contra la propiedad. ¿Por qué me cuentas esto ahora?, pregunté, desconfiado. Respiró hondo antes de responder. Encontré mensajes en su teléfono. No solo me está engañando con su secretaria, ha estado desviando dinero de nuestra cuenta conjunta para comprarle un apartamento. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Y descubrí que lleva años usando mi identidad para solicitar tarjetas de crédito. Estoy arruinada y ni siquiera lo sabía. Sacó su teléfono y me mostró fotos de estados de cuenta con deudas enormes a su nombre que ella nunca había autorizado. También tenía capturas de pantalla de conversaciones explícitas entre mi hermano y su amante planeando cómo usar la casa como garantía para su nido de amor. Pero lo peor es esto, dijo, deslizándome un USB.
Estoy embarazada de 6 meses y acabo de descubrir que ha estado buscando abogados para divorciarse de mí sin pagar manutención. Tiene toda una estrategia para declararse en bancarrota justo después de que nazca el bebé. El USB contenía correos entre mi hermano y mi padre planeando cómo quitarme la casa desde hacía más de un año. Un plan deliberado, no una decisión repentina. También había un documento detallando cómo transferir activos para evitar responsabilidades financieras en su inminente divorcio. ¿Por qué me das esto?, pregunté, sosteniendo el USB. Porque no quiero que mi hijo crezca en una familia de mentirosos, respondió con determinación. Y porque si pierdes la casa, esos $75,000 que quieres sacar desaparecerán, y mi hijo y yo no tendremos nada cuando él se largue con su amante. Con esta evidencia, mi abogado presentó una moción de descubrimiento adicional, pero las ruedas de la justicia siguieron moviéndose con desesperante lentitud. La próxima audiencia importante estaba programada para 3 meses después. Mientras tanto, la casa seguía en manos de mi hermano y mis padres. Para complicar más las cosas, la esposa de mi hermano tuvo que ser hospitalizada por complicaciones en el embarazo relacionadas con el estrés. Me envió un mensaje desde el hospital, él ni siquiera ha venido a verme. Está ocupado, trabajando tarde, punto. El caso tomó otro giro cuando, después de casi 8 meses de batalla legal, el banco que manejaba la hipoteca comenzó su propio proceso de investigación al detectar irregularidades en los pagos. Resultaba que mi hermano había intentado refinanciar la propiedad sin éxito, pero en el proceso, había presentado documentos con información fraudulenta sobre sus ingresos. Mientras esperaba la siguiente audiencia, decidí jugar mi última carta. Contraté a un tasador profesional para documentar todos los daños causados a la propiedad y calcular la depreciación del valor de la casa. El informe era devastador, daños por más de $45,000 y una depreciación estimada de casi el 15% del valor total. Una noche, mientras revisaba más documentos para el caso, recibí una llamada de emergencia del departamento de bomberos. Alguien había reportado un incendio en la propiedad. Mi corazón se detuvo. ¿Serían capaces de quemarla antes de perderla? Conduje como loco hasta allí. No había fuego, solo policías y un camión de bomberos. Un vecino había visto a mi hermano sacando más cosas y pensó que era sospechoso. El oficial a cargo me reconoció del caso judicial. Señor, técnicamente no puedo impedirle la entrada a una propiedad que está disputando en los tribunales. Si usted quisiera entrar para, digamos, asegurarse de que todo esté en orden después de esta falsa alarma, era mi oportunidad. Entré por primera vez en meses a mi casa. Lo que vi me destrozó, paredes agujereadas, suelos dañados, ventanas rotas. No eran renovaciones. Era destrucción deliberada. Tomé fotos de todo. Cada pared, cada esquina. Evidencia irrefutable de malicia. Cuando estaba por salir, encontré algo que me dejó helado, un calendario en la cocina con una fecha marcada. La semana siguiente, firma segundo préstamo, $75,000. Iban a exprimirla hasta la última gota. Esta vez, fue mi abogado quien sonrió al ver las imágenes. Acaban de cavar su propia tumba legal, dijo, enviando una solicitud urgente al tribunal con las nuevas pruebas. El juez dictaminó la congelación inmediata de cualquier transacción relacionada con la propiedad. Ni préstamos, ni ventas, ni alteraciones, nada. Y fijó la fecha para el juicio final, aunque todavía tendría que esperar otros 4 meses para la resolución definitiva. La justicia avanzaba, pero a su propio y frustrante ritmo. Cuando finalmente llegó el día del juicio, había pasado casi un año desde que presenté la demanda inicial. Un año de estrés, gastos legales y ver cómo destruían sistemáticamente mi inversión. Pero ahora, con todas las pruebas acumuladas, mi abogado estaba confiado. Prepárate, me dijo antes de entrar a la sala. Van a intentar cualquier cosa para desacreditarte. Y tenía razón. El abogado de mis padres presentó testimonios de familiares afirmando que yo había prometido la casa como regalo. Mi hermano lloró en el estrado diciendo que yo estaba destruyendo a la familia por dinero. Mi madre mostró fotos mías de niño, tratando de manipular emocionalmente al juez, pero cuando nuestro turno llegó, mi abogado fue metódico. Los pagos de hipoteca. El contrato original. Las grabaciones de mi padre. Los correos electrónicos conspirativos. El fraude en las solicitudes de préstamos. Las fotos de la destrucción deliberada. El testimonio escrito de la esposa de mi hermano, quien no pudo asistir por estar en las últimas semanas de embarazo. El juez nos hizo esperar otra semana para su decisión final. Fueron los 7 días más largos de mi vida. Pero finalmente, el veredicto llegó por escrito,
la transferencia de propiedad se anulaba por fraude y mala fe. La casa volvía a mi nombre. Mis padres y mi hermano tendrían que compensarme por los daños a la propiedad. Después de casi 13 meses de batalla legal, había recuperado lo que era mío. El punto de no retorno había quedado muy atrás. Ya no había familia a la que volver. El día que recibí la orden de desalojo firmada por el juez, la llevé personalmente. No contraté a un mensajero ni envié un correo certificado. Quería ver sus rostros. Cuando llegué, mi padre abrió la puerta. Su expresión pasó de la sorpresa al miedo en segundos. «Tienes 30 días para largarte», dije, entregándole el sobre oficial. «Ni un día más. No puedes hacernos esto», respondió, su voz quebrándose. «¿Dónde se supone que iremos? ¿Te preocupó dónde iría yo cuando me robaste la casa?» Mi madre apareció detrás, atraída por las voces. «¿Qué está pasando? Tu hijo favorito puede explicártelo», respondí. «Ustedes le dieron mi casa. Ahora yo se las quito». Justicia poética. La semana siguiente, mi hermano apareció en mi oficina. Los guardias de seguridad tuvieron que contenerlo. «Arruinaste mi vida», gritó mientras lo sacaban. «Mi esposa me dejó. Estoy durmiendo en un sofá, lo bloqueé en todas mis redes, pero eso no impidió que me enviara emails desde cuentas nuevas. Cada uno más desesperado que el anterior. Tengo un bebé, cabrón. ¿Cómo se supone que voy a mantenerlo ahora? Mi crédito está destruido. Nadie quiere alquilarme un apartamento decente. No puedo conseguir un préstamo ni para un auto usado. Todo por tu culpa». El día 15, mi tío Robert me llamó. «Acabo de ver a tu padre vendiendo sus relojes de colección en una casa de empeño». Parecía destrozado. «¿Esos relojes que se compró mientras yo pagaba la hipoteca?», pregunté. «Bien merecido lo tiene». El día 20, recibí una llamada de un número desconocido. Era la esposa de mi hermano. «No te llamo para suplicar», dijo con voz firme. «Solo quiero que sepas que mi bebé y yo nos mudamos con mis padres. Tu hermano se niega a pagar manutención. Dice que no tiene cómo, y me culpa a mí». «Todos te culpan», respondió. «Es más fácil que aceptar su responsabilidad». Pasé por la casa el día 25. Había muebles en la entrada. Estaban vendiendo todo lo que podían. Un cartel improvisado decía «venta por mudanza forzosa». Mi madre me vio desde la ventana pero no salió. El día 29, mi hermana menor me llamó llorando. «Mamá está destrozada. Papá no para de gritar que perderán todo. Están empacando en cajas de supermercado porque ni siquiera pueden pagar cajas de mudanza. ¿Y dónde está el hijo perfecto? ¿Por qué no los ayuda él? Sabes que no tiene dinero», respondió. «Está durmiendo en su auto porque ni su mejor amigo quiere alojarlo ya». «No es mi problema», respondí, pero algo dentro de mí se retorció. El día 30, contraté a un detective privado para verificar que realmente estuvieran listos para irse. Me envió fotos, mis padres cargando las pocas pertenencias que les quedaban en una camioneta prestada. Mi madre llorando en la entrada. Mi padre, que siempre presumió de su postura, ahora encorvado como un anciano. El día 31, cuando el plazo expiró, no se habían ido por completo. Llamé al sheriff sin dudarlo. «Necesito que ejecuten un desalojo inmediatamente», dije. Cuando llegué con las autoridades, mi madre estaba sentada en el porche rodeada de cajas. «Solo necesitamos unas horas más», suplicó al oficial. «Algunos muebles no caben en la camioneta y estamos esperando a mi cuñado». «La orden es clara», respondió el sheriff, incómodo pero profesional. «Tienen que abandonar la propiedad ahora». «¿Qué hacemos con lo que no podemos llevar?», preguntó mi padre, apareciendo desde el garaje. «No es mi problema», respondí, usando sus propias palabras contra ellos. El sheriff me miró con disgusto mal disimulado. «Señor, ¿no puede darles hasta el final del día?». «No», respondí. «Han tenido un mes». Ver a mi madre sollozando mientras los oficiales la escoltaban fuera de la propiedad fue difícil. Ver a mi padre intentando mantener la dignidad mientras cargaba una caja tras otra fue peor. Pero me mantuve firme. «Esto no tenía que terminar así», dijo mi padre cuando pasó junto a mí con la última caja. «Tienes razón», respondí. «Podías haber respetado que la casa era mía». Un oficial comenzó a poner los muebles restantes en la acera. Vecinos que nunca se habían interesado en mis problemas salieron a mirar. Algunos tomaban fotos. La humillación pública era parte de su castigo. Esa noche dormí en mi casa, rodeado de paredes dañadas y suelos arruinados, pero completamente mía otra vez. A la mañana siguiente, mi teléfono explotó con mensajes. Familiares, conocidos, incluso antiguos compañeros de escuela. Todos tenían opiniones sobre cómo podía hacerle eso a mis padres.
Echaste a tus padres a la calle, escribió mi tía Elena. Tu madre tiene 64 años. Tu padre 67. ¿Dónde van a encontrar trabajo ahora? ¿Cómo van a subsistir? Mi primo Steve fue más directo. Mi madre los recogió ayer. Están durmiendo en su sala. Tu padre no para de vomitar por el estrés. Espero que estés orgulloso. Contraté a una empresa de limpieza. Mientras sacaban basura y restos, encontraron algo, álbumes familiares escondidos en el ático. Fotos mías de niño. Recuerdos que habían decidido abandonar. Una semana después, mi hermano perdió su trabajo. Según rumores familiares, llegaba tarde constantemente porque dormía en su auto. En una llamada que grabé para protegerme, me suplicó. Necesito un préstamo, dijo, tragándose su orgullo. Solo para un depósito de alquiler. Te lo devolveré. ¿Cómo me devolviste mi casa?, respondí. No, tengo un hijo, gritó. Tu sobrino, debiste pensar en él antes de robarme. 2 semanas más tarde, vi a mi padre en un centro comercial. Estaba trabajando como guardia de seguridad. A los 67 años, con problemas de rodilla, pasando 8 horas de pie. Nuestras miradas se cruzaron. Desvió la suya primero. Mi madre consiguió trabajo limpiando casas. La esposa de un conocido la contrató y me lo contó, esperando provocar lástima. Limpia baños a su edad. Tiene las manos agrietadas por los químicos. ¿No te da vergüenza? Le da vergüenza a ella haberme robado, respondí. Mi cumpleaños llegó un mes después. Recibí una carta de mis padres. Ahora que tienes tu casa de vuelta, esperamos que encuentres la paz que buscabas. Nosotros hemos perdido todo, nuestro hogar, nuestros ahorros, nuestra dignidad y, lo peor, a nuestro hijo. Si esto era justicia, ya la obtuviste. Vivimos en un apartamento de una habitación en el peor barrio de la ciudad. Tu padre trabaja turnos nocturnos a su edad. Yo limpio casas de gente que antes considerábamos amigos. Tu hermano duerme en nuestro sofá y apenas ve a su hijo. ¿Esto era lo que querías? Ya lo tienes. El precio fue tu familia. Esperamos que valga cada centavo de esa hipoteca. Casi sentí remordimiento. Casi, pero entonces recordé, ellos eligieron esto. Cada decisión, cada traición, cada mentira. No fueron víctimas del destino sino de sus propias acciones. La verdadera vindictación llegó cuando el banco me envió una notificación. Mi hermano había intentado falsificar mi firma para un préstamo usando la dirección de la casa. Desesperación en su forma más pura. Lo denuncié por fraude. Cuando los oficiales lo arrestaron, llamó a mis padres. No pudieron pagar la fianza. Pasó 3 noches en la cárcel antes que la esposa de mi tío se apiadara y pagara. En Navidad, recibí fotos de familiares, mis padres en su minúsculo apartamento, tratando de sonreír junto a un árbol artificial de $30. Mi hermano, demacrado y sin afeitar, sosteniendo torpemente a su hijo, a quien apenas conocía ya. Mi madre me envió un mensaje: este es el resultado de tu victoria. Espero que te haga feliz. No me hace feliz, respondí. Pero era necesario. La verdad es que ganar no se sentía como esperaba. No había euforia, solo una amarga satisfacción. Ellos perdieron todo: casa, ahorros, reputación, orgullo. Yo recuperé mi propiedad, pero a un precio que nunca había calculado. Una tarde, vi a mi padre caminando bajo la lluvia, empapado, esperando un autobús que lo llevaría a su turno nocturno. Por un momento pensé en detenerme, ofrecerle un aventón. No lo hice. Mi hermano finalmente consiguió un trabajo de conserje en un hospital. Lo supe porque su ex esposa me lo contó. Limpia vómitos por el salario mínimo, dijo. Y se lo merece. Visité la oficina de asistencia social un día y los vi allí, mis padres, haciendo fila para cupones de alimentos. Me escondí antes que pudieran verme. No por vergüenza, sino porque no quería darles la satisfacción de mi incomodidad. 6 meses después de recuperar mi casa, recibí una oferta para venderla por el doble de su valor. La rechacé. No era solo una propiedad, era un símbolo de que nadie, ni siquiera la familia, puede quitarte lo que te pertenece sin consecuencias. Mi padre sufrió un mini infarto trabajando. Mi hermana me llamó desde el hospital. ¿Vas a venir?, preguntó. No, respondí. Ya no soy parte de esa familia. Él preguntó por ti, insistió. Creo que quiere hacer las paces. Demasiado tarde. Una semana después, recibí un sobre con la letra temblorosa de mi padre. Dentro había un cheque por $100 y una nota: primer pago por lo que te quitamos. Es todo lo que puedo permitirme ahora.
Habrá más, aunque me tome el resto de mi vida. Rompí el cheque y se lo devolví con una nota: no quiero tu dinero. Quiero que vivas cada día recordando lo que hiciste. Mi hermano intentó suicidarse. No lo supe hasta después. Nadie me llamó mientras estaba en el hospital. Me enteré por un primo, que me acusó de tener las manos manchadas de sangre. Destruiste a tu familia por ladrillos y cemento, me dijo. Ellos se destruyeron solos, respondí, aunque algo dentro de mí dudó por primera vez. La última vez que vi a mi madre fue en el supermercado. Había envejecido años en meses. Me miró y yo la miré a ella. No nos saludamos. En su carrito, lo más barato de cada producto, calculando centavos, cuando antes compraba sin mirar precios. La casa finalmente quedó restaurada, mejor que nunca. Cada habitación renovada, cada pared reconstruida. Pero por las noches, a veces despertaba pensando en ellos: mi padre como guardia nocturno, mi madre limpiando casas ajenas, mi hermano recogiendo los pedazos de su vida destrozada. ¿Valió la pena? Sí. La justicia tiene un precio. Ellos eligieron pagarla cuando decidieron traicionarme. No hay finales felices en historias como esta. Solo lecciones aprendidas al costo más alto. La casa es mía. Mi familia ya no lo es. Y aunque algunos días esa verdad duele, nunca me arrepiento de haber luchado por lo que me pertenecía. La verdadera victoria no fue el desalojo ni las renovaciones. Fue saber que, por primera vez en sus vidas, tuvieron que enfrentar las consecuencias de sus acciones. A veces la justicia no se siente bien, pero siempre es necesaria. Un año después, y todavía despierto a medianoche pensando en el rostro de mi madre cuando los oficiales la escoltaron fuera de la casa. ¿Me arrepiento? No. Pero el costo fue mayor de lo que calculé. La cicatriz en el cuello de mi hermano ya no es tan visible como cuando salió del hospital tras su intento de suicidio. Pasó de limpiar vómitos en el hospital a vender seguros por teléfono. Sigue siendo un trabajo de mierda, pero al menos ya no duerme en su auto. Su ex le permite ver al niño 2 veces al mes. Me la encontré en el centro comercial, empujando un cochecito. ¿Quieres conocer a tu sobrino?, preguntó. No estaba listo. Mis padres sobreviven en un complejo para jubilados de bajo costo. Mi padre me envía un cheque de $50 cada mes como restitución. Los primeros 5 los rompí. Ahora los guardo en una caja sin depositarlos. No es por el dinero. Nunca lo fue. Recibo llamadas de mi padre a las 3 de la mañana después de sus turnos nocturnos como guardia. Nunca contesto, pero escucho los mensajes: solo quería saber cómo estás. Nunca pregunta si puede volver a mi vida. Sabe la respuesta. Las pesadillas son menos frecuentes ahora. Ya no veo a mi madre llorando en la acera mientras sus muebles se mojaban bajo la lluvia. Ya no imagino a mi hermano con las muñecas abiertas en una bañera de motel barato tras perderlo todo. Anoche vendí la casa. Por casi 3 veces lo que pagué. El mercado inmobiliario se volvió loco este año. El nuevo propietario es un inversor que planea derribarla para construir un dúplex. De alguna forma, parece apropiado. Nada queda de los recuerdos familiares allí. Con el dinero compré un apartamento más pequeño en otro barrio y abrí un fondo fiduciario para mi sobrino. El niño no tiene la culpa de nada. El resto lo invertí. No cometeré el error de mezclar familia y finanzas nunca más. El otro día, mi hermana me invitó a cenar. La única que mantuvo contacto con ambos lados. Están tratando de reconstruir sus vidas, dijo mientras servía el postre. Todos lo estamos. ¿La familia? Fracturada permanentemente. Algunos primos me evitan en eventos. Mi tío Robert es el único que aplaude lo que hice. Les diste una lección que necesitaban aprender, dice cada vez que nos vemos. ¿Valió la pena? Esa pregunta me persigue. No recuperé solo una casa, recuperé mi respeto propio. Pero perdí la ilusión de tener una familia que me apoyara. La semana pasada, mi madre dejó una planta en la puerta de mi nuevo apartamento. Sin nota, sin explicación. La reconocí inmediatamente, un esqueje del árbol de jade que teníamos en la casa familiar desde que era niño. El único que sobrevivió al desalojo. No le devolví la llamada, pero puse la planta en mi ventana. Algunas cosas merecen una segunda oportunidad, otras no. La justicia es más amarga de lo que imaginaba. Pero dormir sabiendo que nadie puede robarme lo que es mío otra vez, eso no tiene precio. También aprendí algo importante: una casa no es un hogar. Y una familia no siempre es para siempre.